Este tipo de ovnis son muy peligrosos, dejan tras de sí un rastro de daño al medio ambiente, ¿ya? Al patrimonio, a los animales, a los testigos, incluso ha llevado a la muerte a algunos testigos, ¿ya? Entonces hay una evidencia física potente y también hay reportes médicos de los testigos que se transformaron, pasaron de testigos a ser víctimas de este tipo de ovnis. Aquí estamos hablando, por ejemplo, que las víctimas están afectadas por quemaduras, por problemas de salud derivados de radiación ionizante, radiación electromagnética, ¿ya? Y aquí en este canal, donde nos centramos y ponemos mucha atención, es en las narrativas psicológicas o la psicología. Entonces me interesa mucho hacerte la siguiente pregunta. Según la casuística que investigaste, ¿qué tipo de consecuencias físicas y psicológicas suelen experimentar los testigos que viven este tipo de encuentros cercanos? ¿Ya? Y estos encuentros también plantean muchas interrogantes, Sandra, sobre el origen, las capacidades y las intenciones de este tipo de ovnis. Lo que le sucede a los testigos o lo que le sucede al entorno, ¿es intencional o es un subproducto o un daño colateral de una tecnología desconocida? Entonces ahora lo que nos convoca es reflexionar y empezar a preguntarnos por qué existe, por qué está ahora, por qué toma esta forma, qué nos trata de comunicar el fenómeno, cuáles son los riesgos, cuáles son las posibilidades, qué involucra la desclasificación, que es un tema, lo vimos en clase, es un tema que requiere reflexión, requiere análisis, requiere pausa. Bienvenidos al Poder de tu Conciencia. La misión de este canal es invitarte a abrir la mente, escuchar, cuestionar, tomar lo que te sirva y dejar lo que no te sirva. Hacer tu propia investigación y desde tu lógica y pensamiento crítico generar tu opinión para que así encuentres tu propia verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sandra Saldívar y este es el Poder de tu Conciencia. Les doy la bienvenida y les platico que estoy muy contenta el día de hoy porque vamos a conversar con mi profesor del Diplomado de Ciencias Ocultas. Él es Mario Díaz Leiva, investigador y ufólogo chileno que recientemente publicó su libro Ovnis de Fuego. Él es ingeniero de profesión, sin embargo, ha dedicado años al estudio del fenómeno ovni, abordándolo desde una mirada crítica, técnica e histórica. En su obra, él analiza casos documentados donde los ovnis no solo se muestran en el cielo, sino que también generan huellas físicas como incendios, radiación y otros efectos sorprendentes. Le damos la bienvenida a Mario Díaz. ¿Cómo estás, querido? Hola Sandra, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar contigo platicando de estos temas que nos gustan, que nos apasionan, que nos llenan la cabeza de preguntas y nos hacen apasionarnos por la investigación y un poquito profundizar en estas temáticas que muchas veces no son tratadas con la rigurosidad, con la paciencia, con la ciencia que requiere, pero bueno, para eso estamos y mi libro ha sido un granito de arena en este ejercicio, en este esfuerzo por tratar de descifrar este gran acertijo que es el fenómeno ovni, ¿ya? Es un gran acertijo que lleva muchos años, que ha involucrado mucho esfuerzo de mucha gente, y en eso estamos trabajando para todos los días avanzar un poquito en esta temática de la cual desarrollamos el módulo 2 de Ufología y el enigma de la vida extraterrestre dentro del Diplomado de Ciencia Oculta y Sucesos Sobrenaturales que estamos llevando adelante en la Fundación Transformando el Planeta. Así que muy contento de estar acá, Sandra. Muchísimas gracias, Mario. Pues ahora sí que contentos la comunidad cósmica de tenerte aquí porque hoy vamos a aprender mucho de ti, de tu trabajo, de tu libro y también más adelante que nos platiques de este nuevo diplomado que se va a abrir. Mario, pero primero me gustaría preguntarte, para que el público te conozca más a profundidad, los que todavía no tienen el gusto, ¿cómo surge esta curiosidad o este gusto por estudiar el fenómeno ovni en tu vida? Tendríamos que remontarnos a principios de la década de los 80, cuando yo
recién era un niño, ¿ya? Yo te cuento por ahí, por el año 1983, yo tendría 11 años, y mi padre me regaló un libro de Charles Berlitz que se llama El Triángulo de las Bermudas, un libro chiquitito, ¿ya? Y ahí parte todo, porque me di cuenta de que me gustaba el tema, porque si bien el libro El Triángulo de la Bermuda habla de un lugar en particular donde hay desapariciones, una de las teorías que se baraja y que tratan de explicar esas desapariciones estadísticamente significativas que estaban por encima de otros lugares del planeta, era la posibilidad de que pudieran ser raptados, secuestrados por objetos voladores no identificados. Y ahí empieza, digamos, el tema de los objetos voladores no identificados como una pasión. Después recuerdo que mi papá se consigue los tomos 2 y 3 de la colección Lo Inexplicado de la editorial Delta, que sale por ahí por 1982. Se consigue 2 tomos, cada tomo constaba de 12 fascículos. Yo después, hace años atrás, me compré la colección completa porque era un recuerdo, la mandé a comprar a España la colección, porque era un recuerdo de mi niñez. Yo ya tenía 13, 14 años, ya estaba dejando de ser niño, estaba ya volviéndome adolescente, mi papá me consigue esos 2 tomos, y ahí leo sobre ufología, sobre parapsicología, sobre distintas temáticas del mundo del misterio, y ahí ya me toma el tema. Mi papá también le gustan estos temas, me empezó a comprar libros de Eric von Daniken, de Robert Charrutz, de JJ Benítez, y así empecé a formar mi biblioteca, y ya desde hace unos 10 años a la fecha más o menos ya de lleno en estos temas, con programas en YouTube. Hicimos Viaje a lo Desconocido con un gran amigo, Cristian Díaz. He estado siendo invitado a varios programas de Argentina, de México, de Chile, sobre esta temática. He sido escritor y he publicado artículos en el Noticiero Ufológico Autónomo en Chile y en la revista brasileña Cosmovni. Y bueno, participando con el IMITS, primero saqué mi diplomado en ufología, en investigación del fenómeno OVNI, y después seguí trabajando con Víctor Quesada en la Fundación Transformando el Planeta, siendo profesor titular de los diplomados de Misterio Arqueológico, de Ciencia Oculta y Sucesos Sobrenaturales, y ahora en el nuevo diplomado de Misterio de la Ufología, que ya debería estar partiendo en septiembre, con distintas cátedras sobre distintas temáticas al respecto. Y hace ya tiempo a la fecha, de principios de este año, saqué el libro Ovnis de Fuego, que es un libro que trata de ver una casuística bien puntual dentro del fenómeno OVNI, que es básicamente una de las cosas que vamos a conversar hoy día. Y así un pequeño resumen. Pequeñito, pero seguramente detrás de eso hay más y más historia. Mario, fíjate que últimamente muchas personas me han estado preguntando que qué es la ufología, y para mí es muy importante que empecemos a hablar también de esta terminología que tal vez para nosotros es algo súper común, pero hay personas que no tienen ese conocimiento. Entonces quería que antes de empezar a hablar de tu libro, nos pudieras dar una embarradita de qué es la ufología y qué estudia. Claro. La ufología es, yo denomino que es una protociencia, o es una ciencia en ciernes que se está construyendo a sí misma, ¿ya? Es el estado, por ejemplo, en el que estaba la alquimia antes de transformarse en la química, ¿ya? O el estado en que estaba la astrología antes de transformarse en la astronomía. Entonces, la ufología es una protociencia de base de una futura ciencia que espero pronto llegue, ¿no es cierto?, y tenga que ver con el análisis de determinados fenómenos, ¿ya? La ufología viene de la palabra UFO, ¿ya?, que significa Unexplained Aerial Phenomenon, o su traducción en español, que es objeto volador no identificado, ¿ya? Entonces, la definición de ovnilogía o de ufología parte desde una base apofática. ¿Qué significa apofática? Que es que te dice lo que no es, que la definición involucra el decirte que no es y no el decirte qué es, ¿ya? Una definición catafática es que te define qué es. Por ejemplo, la biología estudia a los seres vivos, te dice lo que estudia, ¿ya? Te dice lo que es,
el objeto del estudio. Pero en el caso de la omnilogía o de la ufología, es al revés, porque te dicen lo que no es. La omnilogía o la ufología es el estudio de lo no identificado. O sea, no sé lo que es, pero sé lo que no es. ¿Y qué es lo que no es? Es no identificado. Por eso la complejidad. Entonces, dentro del mundo de la ufología, te estudia todos aquellos fenómenos aéreos, aunque ahora la definición abarca todos los fenómenos transmedios, fenómenos que vuelan, que se sumergen en el mar o en los ríos, ¿ya? Pero que en definitiva no son identificados, no sabemos lo que es. Tenemos la certeza por la fuerza de las evidencias, ¿ya?, de que hay algo que no tenemos idea lo que es, que no tiene una explicación actual, pero que existe, que coexiste con nosotros, que pudieran tener múltiples orígenes, porque eso que tiene la ufología es que es un fenómeno desordenado, caótico, ¿ya? En un solo saco no podéis meter todos los ovnis, porque hay muchos tipos de ovnis, ¿ya? Desde una esfera o desde una luz con comportamiento anómalo hasta una determinada nave, ¿ya?, hasta una determinada artilugio de características físicas, pasando por componentes que son difíciles de identificar como físico o inmaterial, ¿ya? Entonces, por eso te digo yo, hay muchos elementos dentro del fenómeno ovni que tienen algo en común, que son no explicados, que son no identificados, ¿ya?, que traspasan el escrutinio de fenómenos atmosféricos de baja frecuencia, ¿ya?, de prototipos aéreos de las grandes potencias que han sido mal identificados. O sea, todo eso llegaron a tener una explicación, ¿ya?, o de drones de manufactura compleja, ¿ya? A la larga todo eso tiene una explicación, pero hay un grupo, ¿ya?, hay un grupo de fenómenos que han sido documentados fuertemente, ya con evidencia fuerte, que traspasan todo ese escrutinio y que en definitivamente no hay una explicación para su naturaleza. Y ahí se barajan varias hipótesis que tratan de explicarlas, algunas, y que algunas tienen mayor o menor fuerza dependiendo del caso en particular, porque todos los casos también son muy distintos. Es difícil poder establecer líneas de factores más o menos comunes sobre determinado tipo de fenómenos. Entonces, es un tema complejo, peliagudo, involucra y requiere asistencia interdisciplinaria, ¿ya? La ufología se nutre de muchas otras ciencias complementarias que sí son ciencias establecidas, como la astronomía, ¿ya?, como la psicología, ¿ya?, como la climatología, como la astronáutica, como la historia, como la sociología, como la filosofía. Todas esas ciencias duras y ciencias blandas, ayudan a entender un poquito más la naturaleza del fenómeno o de los fenómenos, porque en realidad son varios tipos de objetos voladores no identificados. Ok, Mario, entonces, bien importante que estudia lo que no tiene una explicación. Y el objetivo de la ufología es tratar de acercarse a una explicación sobre ello que a la fecha no es explicado, ¿ya?, no es conocido. Y han habido avances igual, ¿ya? Yo siempre en mis clases hablo de un estudio que surge en varias universidades italianas que se llama Plasma en la termósfera, que yo creo que fue un muy buen estudio porque ayudó a identificar un grupo, ¿ya?, de ovnis, ¿ya?, que la historia, que la casuística siempre ha explicado, ¿no es cierto?, como no conocido, ya que son lo que son esas bolas luminosas que han sido vistas durante toda la historia, y se le ha dado una interpretación en función de los aspectos culturales que han primado en determinada etapa de la historia, pero que siempre nos han acompañado, lo que son las luces luminosas de comportamiento inteligente, y que han sido llamadas de distintas formas según determinados lugares geográficos y según determinadas etapas de la historia, ¿ya? Acá yo vivo en el sur del mundo, en Chile, y en Argentina a esas luces se les llamaba la luz mala,
o en la cultura mapuche o araucana se le llamaba el anchimalén. Y de hecho hay una tipología dentro del saber ancestral sobre, digamos, si ese anchimalén es positivo o negativo, dependiendo de su color, de su intensidad, de varios factores, ¿ya? En España, claro, esa misma luz con conducta inteligente de naturaleza desconocida se le llama la Santa Compaña, ¿ya? Y también tiene otro trasfondo cultural. En África esa misma luz se ve en los cielos y consideran que son brujas, ¿ya? Claro. Esa misma luz desconocida se ve en algunas partes de Indonesia y creen que son las almas de las mujeres que murieron al dar a luz. Le dan un significado más o menos tétrico. Bueno, independientemente de la culturalidad en la interpretación de estos fenómenos, el estudio plasma en la termósfera que atribuye la naturaleza de estos fenómenos luminosos de comportamiento inteligente a plasma, que es gas ionizado, que tiene una naturaleza de vida distinta al concepto de vida que tenemos nosotros, ¿ya? Que seguramente se alimenta de electromagnetismo, porque han visto estos plasmas, estas bolas luminosas de plasma, cerca de satélites, alterando el funcionamiento de los satélites, pero este plasma que está en la termósfera también ha bajado a la superficie del planeta y se le puede ver cerca de centrales eléctricas, cerca de centrales nucleares. Por alguna u otra razón se acercan a estas fuentes de energía de gran nivel, y también se le ve cerca de agua. Entonces el estudio revisado por pares, publicado en una revista científica importante sobre plasma en la termósfera, ayuda a explicar una parte del fenómeno, no todo el fenómeno, pero ayuda a explicar una parte del fenómeno, y creo que ha sido un avance, y así se sigue avanzando con muchas otras cosas, ¿eh? ¿Ya? Esto que yo te cuento se sospechaba hace años, ¿ya? Pero ahora salió el estudio, ¿ya? Y creo que el estudio es bastante potente, porque incluso muestra fotografías oficiales de la estación espacial, donde muestran muchos de este plasma con conductas juguetonas entre ellos, juegan al gato y al ratón, se estructuran de determinada forma, y en este momento hay muchos estudiosos que siguen ahondando en la naturaleza de este tipo de vida, porque es un tipo de vida distinta a la vida biológica en base al carbono que conocemos acá en la Tierra, sino que nos saca un poco de la caja sobre lo que pensábamos que es vida, ¿ya? Es una vida de cierta forma electromagnética, ¿ya? Que de una u otra forma tiene conciencia, tiene inteligencia. Entonces el estudio es el punto de partida de muchos otros estudios que surgen y que van a seguir surgiendo. Pero entonces ahora sí me voy a ir directo a que platiquemos a tu libro, porque aquí empezamos ya a hablar de temas que han sido poco explorados. En tu libro OVNIs de Fuego hablas de esta faceta del fenómeno OVNI que casi no ha sido explorada a profundidad. ¿Qué son exactamente los llamados OVNIs incendiarios y qué te llevó a enfocarte en este tema, Mario? Voy a contar un poquito el origen de este tema, y tiene que ver ya hace un par de años cuando estábamos con Víctor Quesada en el diplomado de LIMITS, de investigación del fenómeno OVNI, donde había una tarea que hacer, ¿ya? Uh-huh. Y yo siempre tuve la inquietud de estudiar este tipo de OVNIs. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de OVNIs de fuego, de OVNIs incendiarios, de OVNIs que generan emanaciones, ¿ya?, con consecuencias físicas y psicológicas documentadas en los testigos, estamos hablando de un tipo de OVNI que es muy raro dentro de la casuística, ¿ya? Es atípico, ¿ya? Podríamos decir que es una rareza dentro de la rareza que es el fenómeno OVNI, ¿ya? y ¿qué es lo que pasa? Que este tipo de OVNIs siempre han existido, ¿ya? Pero se daban 1 o 2 por década. Hay en la década del 50, en la década del 60, en la década del 90 también, y después también hay. Pero lo otro particular que me llamó mucho la atención es que había un lapso de tiempo, que fue en la década de los 80, donde a nivel mundial hubieron muchos reportes de este tipo de OVNI, que son OVNI, ¿ya? Que han sido reportados
que emana fuego, que emana radiaciones, ¿ya? Radiaciones peligrosas para el ser humano. Este tipo de ovnis son muy peligrosos, dejan tras de sí un rastro de daño al medio ambiente, ¿ya? Al patrimonio, a los animales, a los testigos, incluso ha llevado a la muerte a algunos testigos, ¿ya? Entonces, y lo otro interesante que tienen estos ovnis es que, a diferencia de muchos otros encuentros con ovnis que se basan únicamente en testimonios visuales, en una que otra fotografía, en alguna filmación, en el caso de los ovnis incendiarios, ¿ya? En el caso de los ovnis de fuego, los casos a menudo involucran evidencia física fuerte, o sea, quedó gente quemada, quedó gente herida, quedó pasto totalmente calcinado, ¿ya? Quedaron instalaciones totalmente afectadas, ¿ya? Entonces hay una evidencia física potente y también hay reportes médicos de los testigos que se pasaron de testigos a ser víctimas de este tipo de ovnis, ¿ya? Entonces esta robustez en la evidencia, que va más allá del testimonio o de la evidencia gráfica, sino que estamos hablando de consecuencias físicas reportadas, analizadas, e incluso de reportes médicos robustos sobre los testigos, ¿ya? Las víctimas, evidentemente llamaron mi atención, ¿ya? Y faltaba un análisis, ¿ya? Aquí estamos hablando, por ejemplo, que las víctimas están afectadas por quemaduras, por problemas de salud derivados de radiación ionizante, radiación electromagnética, ¿ya? Daños materiales. Entonces, todos estos elementos no permiten descartar fácilmente esta casuística como meras alucinaciones, ilusiones o fenómenos naturales, ¿ya? Y estos encuentros también plantean muchas interrogantes, Sandra, sobre el origen, las capacidades y las intenciones de este tipo de ovnis. Claro. Por ejemplo, lo que le sucede a los testigos o lo que le sucede al entorno, ¿es intencional o es un subproducto o un daño colateral de una tecnología desconocida? ¿Ya? Eso es algo intrigante, ¿ya? Entonces, esto que sucede, este daño que sucede, ¿es un fenómeno natural exótico o responde, por ejemplo, a una tecnología humana? ¿Ya? Es algo que también el libro busca indagar. Y lo otro, Sandra, que también me di cuenta cuando empecé a estudiar esta casuística en particular, es que la forma del ovni es totalmente inusual. Fíjate, y yo te voy a contar que desde el Proyecto Libro Azul, cuando cierra el Proyecto Libro Azul en 1969, incluyendo los últimos reportes de la AARO, ya de la Oficina de Resolución de Anomalía en todos los dominios del Pentágono, el ovni más frecuentemente visto es el tipo esfera, ¿ya? Siempre ha sido así. Y en segundo lugar está el ovni de tipo platillo, ¿ya? El que es más conocido por la ciencia ficción, las películas y todo. Pero el más conocido es el tipo esfera. Y después el platillo, el de forma platillo. Pero no obstante, los ovnis de fuego no responden a ninguna de estas dos formas. Los ovnis de fuego han sido reportados como forma de cono, forma de gota o de lágrima, o forma de diamante, ¿ya? Y eso también es intrigante. Entonces, todo esto que yo te cuento, que lo hace bien particular dentro de la fenomenología ovni, ¿ya? Y que nos obliga un poquito a ampliar nuestra comprensión sobre la variedad de manifestaciones del fenómeno ovni, es el elemento que gatilló el interés por hacer un estudio específico de estos ovnis. Y por último, otra cosa que te iba a contar es que ya en ufología se está usando ya el término, por ejemplo, ya tú haces un libro de ufología y ya en realidad libros que te hablan del fenómeno global del ovni hay muchos, ¿ya? Y todavía estamos a medio camino para tratar de entender el fenómeno. Entonces, la gran tendencia ahora es estudiar aspectos particulares del fenómeno, no aspectos generales, ¿ya? Por ejemplo, Preston Dennett, un gran ufólogo norteamericano, tiene un libro que se llama Hailing for UFOs,
O sea, gente que ha sido sanada en un producto de un encuentro ovni. O sea, todo lo contrario de los que yo estoy estudiando, que son gente que ha sido perjudicada. Preston Dennett estudió Helen Forufo y varias casuísticas de gente que ha sido sanada de alguna dolencia, se ha recuperado de una enfermedad grave después de un encuentro ovni. ¿Ya? Entonces ahí tenéis una casuística bien particular. Hay otro libro de Joshua Cutchin que se llama Banquete Troyano. Espectacular ese libro. Yo, para mí, Banquete Troyano es el pasaporte a Magonia, parte 2. Banquete Troyano estudia todos los intercambios de alimentos y de bebidas o de líquidos que hubo entre los testigos y los tripulantes de un ovni a través del tiempo. Ya han habido muchos intercambios. Y va detrás de la naturaleza de eso que es tan particular. David Mahler, otro ufólogo, tiene un libro que se llama Ovnis Triangulares. Entonces estudia todos los ovnis que tienen forma de triángulo y desarrolla hipótesis sobre esa casuística en particular. Entonces, esa es la gran tendencia que en estos momentos se ve en el mundo de la ufología. Estudiar aspectos particulares del fenómeno, casuística muy concreta y particular, ¿ya? Para así poco a poco ir armando las piezas de este gran rompecabezas, de este gran acertijo que es el fenómeno ovni. Entonces, más o menos el libro este también va en esa tendencia, en estudiar algo muy específico sobre el fenómeno ovni. Justo yo estoy muy de acuerdo contigo en que ahora los investigadores, en vez de querer abordar todo, debemos de centrarnos en una rama, y aquí en este canal donde nos centramos y ponemos mucha atención es en las narrativas psicológicas o la psicología. Específicamente yo voy dirigida hacia lo transpersonal. Entonces me interesa mucho hacerte la siguiente pregunta. Según la casuística que investigaste, ¿qué tipo de consecuencias físicas y psicológicas suelen experimentar los testigos que viven este tipo de encuentros cercanos? Fíjate, Sandra, que en este tipo de encuentros en particular, las consecuencias para los testigos son potentes, son fuertes, ¿ya? Por eso yo aquí, el testigo en este tipo de casuística, el testigo pasa de ser testigo a víctima, ¿ya? Ya no es el testigo que ve de lejos un ovni y siente perplejidad, cierto asombro, o hay alguna transformación de algún tipo, que en muchos casos lo hay, ¿ya? Pero en este caso en particular, los efectos en los testigos son alarmantes, ¿ya? Son graves. Y están documentados en reportes médicos robustos, ya en varios casos. Y estas consecuencias físicas que tienen que ver muchas veces con una gran cercanía, todo este encuentro, el testigo está cerca del ovni. No es que el ovni lo vio por allá detrás del cerro, no. Ya en estos encuentros hay mucha cercanía, ¿ya? No es que en todos los casos ocurra, ¿ya? Hay un grupo de casos en los que ocurre esta cercanía y este daño, ¿ya? Hay otro gran grupo de casos en donde también hay cercanía, pero no hay daño, ¿ya? Pero hay un grupo de casos en donde se dan varias características que fueron las que te mencioné antes y se genera el daño, ¿ya? Oye, hay casos, por ejemplo, como el de Joao Prestes Filo, en donde las quemaduras que le provocó este ovni hicieron que su carne, que su piel, ¿ya? Se empezara a hervir, ¿ya? Se empezara a hervir, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de Martín Fernández, en el caso de Tordesillas, sufrió quemaduras en la cabeza, en las manos, y acarrió problemas médicos por años a este joven. Entonces se han reportado muchas exposiciones a radiación ionizante o no ionizante, radiación nuclear, rayos gamma, a que han sufrido los testigos. Y eso ha derivado en una serie de síntomas graves, como náusea, vómito, pérdida de pelo, caídas de mechones de pelo, diarrea, fiebre, debilidad general, daño en la médula ósea, ¿ya? Problema en la tiroides, problema de fertilidad, daño en órganos internos. Entonces, se han documentado muchos casos, ¿ya? Disminución de la visión, como el caso de Gerardo Morazzi en Argentina, daño cerebral, daño al sistema nervioso. Toda esta exposición cercana a estos fenómenos, a estos ovnis, ha llevado a enfermedades complicadas e incluso a la muerte. Muchas veces, 1 o 2 días después, o otras veces acarreando problemas durante años hasta que se genera un cáncer, ¿ya? Como en el caso, por ejemplo, de Betty Catch, que murió de cáncer, ¿ya?
o del caso, por ejemplo, de la tripulación del caso de Estonia, ya del caso de 2 aviones que estaban cuando era la Unión Soviética, que viajaban de Tassili a Estonia, ya, y que fueron encontrados por estos ovnis que les emitieron una radiación electromagnética y que los afectó, incluso llevando a algunos a generar cáncer. Entonces, todos estos casos han preocupado mucho, ¿ya? Ahora, como te repito, los efectos van a depender de la cercanía, del tiempo de exposición a la radiación. En muchos de estos casos, la muerte a veces es lenta y dolorosa, ¿ya? Lo que, como te decía, plantea la interrogante si estamos dentro o estamos frente a una tecnología cuyos efectos colaterales es este daño, o intencionadamente trataron de hacerle daño a alguien. Eso por el lado físico. Y por el lado psíquico, oye, las cicatrices, el trauma postraumático, ¿ya? El trauma emocional, el trauma de estrés postraumático es tremendo también. El trauma emocional, porque todo el daño físico lleva consigo también un trauma emocional, ¿ya? Pesadilla, ansiedad, angustia, depresión, ¿ya? O sea, hay una disminución en muchos casos de las funciones físicas de estas víctimas. Hay dolor crónico y evidentemente eso genera un tremendo duelo, ¿ya? Un tremendo duelo. Hay que adaptarse a una nueva situación física, ¿ya? Se pierde la salud, se pierde la funcionalidad, ¿ya? Entonces es complejo. Y en el libro se refieren varios casos en donde los testigos tuvieron que lidiar con todas estas cosas, ¿ya? Con todos estos efectos, tanto físicos como psíquicos, ¿ya? Es que, mira, yo me pongo a pensar, quien esté pasando por este tipo de situaciones, que han de ser muchas personas, de las cuales pocos son los casos que se abren al público, y sí es un tema que ni tú lo estás entendiendo, desde ahí ya surge el trauma. Y ahora que te estén sucediendo este tipo de situaciones dolorosas, todavía genera más trauma. Y me llama mucho la atención, Mario, que mencionas mucho casos de los años 80. Sí. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿hubo algo particular en esa década que provocara una concentración tan fuerte de avistamientos de estos ovnis? Sí. Mira, tocaste un aspecto súper importante. Los que llegan a conocimiento, ¿ya? Todos los casos que llegan a conocimiento. Jacques Vallée hizo el estudio, ¿ya? Y solamente llegan a conocimiento el 20% de todos los casos ovnis que hay en el mundo, a conocimiento de las autoridades, de los investigadores, de los periodistas. Apenas llega al 20%, ¿ya? Entonces, ¿cuántos casos hay escondidos? Y que quedó ahí como una anécdota familiar que le ocurrió a un tío en tal o cual lugar, y a nosotros llega una fracción, apenas llega una fracción. Fíjate que efectivamente, como yo te decía, ovnis de fuego han habido siempre, pero en la década de los 80, principios de los 80, hubo una mayor concentración estadística. Por ponerte un ejemplo, ¿ya? En los 40 habían 2 casos de los que llegan, ¿no es cierto? En los 50 llegan dos casos, en los 61 casos, pero en los 80 yo conté 12 o 13 casos, ¿entendí? Después en los 90 baja con 2, 3 casos, y esa concentración parece no ser una simple coincidencia, ¿ya? En los 80, bueno, tú eres muy joven, en los 80 el mundo vivía una situación compleja porque se vivía algo que se denomina la Guerra Fría, ¿ya? Habían 2 grandes antagonistas, 2 antagonistas muy poderosos, uno es Estados Unidos, que sigue siendo muy poderoso, y otro era la Unión Soviética, ¿ya? Ya no existe la Unión Soviética. La Unión Soviética era una serie de países, el principal era Rusia, que estaban dentro de la órbita comunista. Y esas eran las 2 potencias. Y las 2 potencias tenían un pensamiento muy distinto en términos económicos, en términos filosóficos, y estaban en una guerra no frontal, lo que se denominaba la Guerra Fría. O sea, ellos peleaban, pero en otros países que estaban decidiendo cuál camino tomar, si el camino de Estados Unidos o el camino de la Unión Soviética. Por ejemplo, la guerra de Vietnam,
Fue la parte de la Guerra Fría, eso fue en los 70, ¿ya? O la guerra de Afganistán. Ahí cada uno mandaba, claro, unos apoyaban a los afganos pro-soviéticos y otros a los afganos pro-Estados Unidos. Y así, no peleaban directamente entre ellos, sino que iban como a buscar un país más chico donde estaban en definición, por decirlo de alguna forma, y ahí se generaba. Pero eso era un equilibrio muy débil y todo el mundo estaba muy preocupado de que en algún momento dejasen de pelear indirectamente y peleasen directamente. Y si peleaban directamente por el poder de las armas nucleares que tenían y tienen, ¿ya? O sea, hasta ahí no más íbamos a llegar, porque la conflagración nuclear hubiera sido brutal, definitiva, y hubiera hecho desaparecer la vida del planeta y de todo. Y las tensiones se sentían en el ambiente. Estaba muy tensionado, ¿ya? Y en esos tiempos, Estados Unidos, por ejemplo, le metió mucho dinero a la industria militar y armamentista. Mucho dinero. Dinero que, por ejemplo, lo sacó de las ayudas sociales, ¿ya? En Estados Unidos a principios de los 80 la ayuda social se redujo mucho. Y por eso la gente que iba a Estados Unidos a principios de los 80 veía mucho indigente, los homeless, la gente que no tenía dónde dormir, que iba a dormir en la calle, se veía mucho en Estados Unidos, porque la ayuda social disminuyó mucho, porque mucho de ese dinero se fue a la industria armamentista, a la industria militar. ¿Por qué? Porque querían tener la mayor cantidad de armas y las más avanzadas, y querían que la Unión Soviética también hiciera lo mismo. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética, como todo el dinero que estaba ahí era generado por el Estado, ellos podían colapsar más si se les estrangulaba económicamente. En cambio, en Estados Unidos el dinero viene de los privados, pues de la generación de negocios, de emprendimiento. Y eso es algo que empujó al avance tecnológico, ¿ya? Y existían ya muchas tecnologías que usaban el fuego, ya, para tratar de menoscabar al enemigo, ¿ya? Tecnología incendiaria anterior a 1980 ya existía. Uh-huh. En Vietnam se utilizaban, por ejemplo, las bombas de napalm, ya las bombas de fósforo blanco se usaban desde la Segunda Guerra Mundial, con efectos desastrosos en los civiles, ¿ya? Gente quemada, gente derretida, ¿cachai? O sea, imagínate lo que estoy diciendo, ¿ya? Entonces, no es descabellado pensar que en la búsqueda de esa supremacía, en esa Guerra Fría, se estuvieran desarrollando prototipos aún más avanzados, con capacidades inusuales, que tuvieran que ver con el fuego, que tuvieran que ver con la radiación. Además, había muchos prototipos militares con capacidades que involucraban energía, radiación, efectos térmicos, ¿ya? Y quién sabe si esos prototipos se probaron cerca o lejos, ¿no es cierto?, de aglomeraciones civiles, ¿ya? Entonces, eventualmente, ¿no es cierto?, los testigos podrían haber sido fácilmente confundidos con fenómenos inexplicables u ovnis que tuvieran que ver con estas tecnologías. Entonces, tecnologías de naturaleza destructiva y poco convencional para el público. Por eso es importante este lugar, principios de los 80. Entonces tampoco hay que descartar que hubieran habido prototipos que tengan que ver con emanaciones, con radiaciones, ¿ya? Y que fueron, ¿no es cierto?, probados y pudieran en algunos casos explicar alguna de la casuística, aunque hay mucha otra que escapa de este escrutinio. Pero es algo también que es importante incorporar en el juego del análisis de las posibles explicaciones a este tipo de casuística. Entonces, ¿cuál sería tu hipótesis propia que nos puedas compartir después de este análisis de este libro? Lo que pasa, ¿sabes lo que? Mira, una de las cosas importantes, y que creo yo que es un aporte de mi libro, es que hay muchas teorías que podrían explicar algunos aspectos del fenómeno ovni. Está la teoría de los prototipos militares, que la estábamos conversando. Está la teoría extraterrestre, ¿ya?, que es una teoría. Está la teoría interdimensional sobre el origen de los ovnis. Está la teoría de los fenómenos atmosféricos desconocidos. Y así hay varias teorías, ¿ya? Oye, Mario, a ver, ¿por qué las personas deberían de leer este libro, Ovnis de Fuego? Y también, ¿qué tipo de personas les va a gustar este tema? Yo creo que este tema
lo debiera leer todos aquellos que les interesa el fenómeno, quieren pensar un poquito fuera de la caja en términos de no quedarse con una sola hipótesis, sino que estudiar varias hipótesis para tratar de entender un poquito una parte de la casuística. Si este libro tampoco pretende estudiar o darle una respuesta definitiva al fenómeno ovni. Lo que busca este libro es dar una respuesta sobre una casuística particular, ¿ya? Que creo yo que podría ayudar a desvelar un enigma, ¿ya? Pero tampoco el libro va a pretender resolver un problema que lleva ya más de 80 años. Y se han puesto las mejores mentes. El problema es que siempre ha sido tratar de agarrar todo. ¿Y cómo vaya a agarrar todo si todo es tan desordenado, es tan distinto? No hay dos casos iguales, ¿ya? El libro está muy bien escrito, ¿ya? Toda la gente que lo ha leído me ha dicho que está muy entretenido, es fácil de leer y que muestra distintos casos desde una óptica mucho más innovadora, ¿ya? Con la mirada del siglo XXI. Entonces, desde mi perspectiva, creo que es un aporte. Por lo menos a mí me han llamado gente de Coliseo Sentosa, me llamó Sergio Sánchez de Coliseo Sentosa, que le van a hacer un review al libro, un programa especial, porque le ha gustado bastante, ¿ya? Hay dos grandes editoriales a nivel de habla hispana que están sacando libros sobre ovni. Una es Reediciones Anómalas en España, ¿ya? Sacando libros muy buenos de ovni, están reeditando mucho que estaba en inglés y lo están sacando en español, y el otro es Coliseo Sentosa, que es de Chile, que está sacando también muchos libros, ¿ya? Está sacando, por ejemplo, ha sacado como 2 o 3 libros de Luis Ruiz Nogués, el gran investigador mexicano, ¿ya? Entonces me van a hacer un review sobre el libro porque le ha gustado bastante a la gente. Entonces creo que puede ser, para tenerlo dentro de la biblioteca ufológica, un muy buen aporte, ¿ya? Sobre esta casuística muy, muy particular y muy interesante, porque igual sacáis conclusiones. O sea, si una persona llegase a tener un encuentro con un fenómeno de este tipo, oye, no es recomendable acercarse mucho. A lo mejor la mejor respuesta es dejarle el tema a los militares, a lo mejor sacar una buena evidencia fotográfica o audiovisual, ¿ya? Pero hay riesgos que el cuerpo humano y que la psique humana en muchos casos no es capaz de soportar. Entonces hay mucha gente, y eso tiene que ver con cuando se toca el tema muy superficialmente, dice, ay, a mí me gustaría tener un encuentro con los extraterrestres, ¿no? Porque hay mucha gente que ovni igual extraterrestre, cuando la hipótesis extraterrestre es una de las hipótesis que una de las muchas que hay, capaz que ni es extraterrestre. Claro, entonces, claro, la gente cuando toca estos temas superficialmente dice, ay, a mí me gustaría tener un encuentro. Oye, pero lea un poquito, porque mucha gente que tenía un encuentro y ha sido positivo, pero hay otra gente que no. Hay otra gente que no. El caso Cash Landrum, que yo creo que debe ser uno de los más famosos sobre ovnis de fuego, ¿ya? Fue brutalmente fatal para las personas que lo vivieron, ¿ya? O sea, no se le da a nadie lo que a ellos les pasó. Entonces, por eso igual es bueno detenerse, reflexionar, pensar, analizar estos temas. El otro día estaba en un grupo acá, el grupo ufológico paranormal, y una de las personas decía, oye, ya es momento en la ufología, porque de casuística estamos llenos de casuística, ¿ya? Y aunque el 90% de la casuística sea falsa, nos queda un 10% que es totalmente inexplicable. El fenómeno existe, es una realidad. Entonces ahora lo que nos convoca es reflexionar y empezar a preguntarnos por qué existe, por qué está ahora, por qué toma esta forma, qué nos trata de comunicar el fenómeno, cuáles son los riesgos, cuáles son las posibilidades, qué involucra la desclasificación, que es un tema, lo vimos en clase, es un tema que requiere reflexión, requiere análisis, requiere pausa, ¿ya? No es llegar y decir, no, abramos la realidad no humana. Bueno, tú sabes que yo siempre hablo de realidad no humana, no hablo de realidad extraterrestre. La realidad extraterrestre es una de las hipótesis que yo tampoco la puedo descartar a priori. Sería también
caer en los mismos errores de antes, ¿ya? Pero sí hay una realidad no humana que siempre nos ha acompañado, que se ha vestido de la cultura de la época, ¿no es cierto? Y que es digna de análisis. Entonces, ya analizar casuística, sí, está bien, yo lo entiendo, ¿ya? Pero un caso más, un caso menos, no le va a sumar ni restar mucho al fenómeno en su globalidad, ¿ya? Claro. Entonces, por eso ahora es necesario ya el análisis, la reflexión, el debate, la profundidad, empezar a pensar un poquito más allá, hacer ese ejercicio, ¿ya? A lo mejor el fenómeno está porque quiere transmitirnos algo, y ese tipo de preguntas y de interrogantes son importantes. Fíjate que yo estoy convencido de que no solamente el fenómeno ovni, sino que el estudio de los misterios ayuda un poquito a indagar sobre las preguntas que son filosóficamente de base en la condición del ser humano: de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, cuál es nuestro destino, ¿ya? ¿Por qué formamos parte de esta realidad? ¿Ah? Uh-huh. Y el estudio de los misterios es un camino válido, para que en determinado momento nos genere los elementos para ayudarnos a responder estas preguntas filosóficas. Totalmente. Entre más nos cuestionemos, investiguemos, indaguemos, leamos, como este tipo de libros para nosotros los apasionados de esta realidad, que yo ya no le digo fenómeno, vamos a cada vez acercarnos a las respuestas de cada quien. Me encanta, Mario. Y por último, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves a la ufología en los siguientes 10 años? Yo estoy muy entusiasmado, yo la veo muy bien, ¿ya? Fíjate que yo veo la ufología apoyándose mucho de las nuevas tecnologías. Ya yo, en mi condición de ingeniero y que formo parte de un instituto profesional acá donde yo vivo, estoy certificado en inteligencia artificial. Entonces me he dado cuenta que la inteligencia artificial ayuda mucho a la investigación, ayuda mucho a atar cabos, ¿ya? ¿Ya? Se requiere una mente conectiva para estudiar el fenómeno ovni, porque tenéis que ser capaz de ver algunos elementos similares en determinada casuística que te pueden llevar a alguna determinada conclusión, ¿ya? Y esa conclusión darle un contexto y abordarla en su justa medida, ¿ya? Y eso te va ayudando, ¿ya? Y la inteligencia artificial te ayuda a conectar muchas cosas, te apoya mucho. Y lo otro importante que también veo, Sandra, es que cada vez se meten más las universidades, la gente con doctorado. En el tiempo de la década del 70 había lo que se llamaba el colegio invisible. O sea, está Jack Vallée, que es un astrofísico, estaba Joseph Allen Hynek, que era un astrónomo, y había otra persona más, y ese era el colegio invisible. Los tres académicos que se habían arriesgado a sufrir el escarnio público por estudiar los ovnis. Hoy, Sandra, hay mucha gente de universidades y de universidades prestigiosas, como Stanford, como Harvard, como la Universidad de Albany. Tenemos a Kevin Canut, tenemos a Michael Master, tenemos a Avi Loeb, tenemos a Gary Nolan, tenemos a una pléyade de científicos de primer nivel que están en los lugares, en las posiciones más altas dentro de la academia, en las universidades más importantes del mundo, estudiando el tema ovni, cosa que no se había visto nunca. Y eso va a tender a aumentar, ¿ya? Así que yo veo bien el futuro de la ufología. Me encanta, yo igual lo veo cada vez más atento, más abierto, más cercano a explorar estas diferentes realidades y este nuevo paradigma también. Me encanta, Mario. Pues muchísimas gracias, Mario. ¿Quieres darnos tus redes? ¿En dónde compran el libro? ¿Dónde te encuentran las personas? ¿Tus siguientes proyectos, Mario? Porfis. Bueno, a ver, yo estoy en iVoox como Viaje a lo Desconocido, ¿ya? Estoy en YouTube como Viaje a lo Desconocido, el programa que tuve hace unos 2 o 3 años. Estoy en el noticiero del misterio del canal FM7 aquí en Chile, ¿ya? Estoy todos los miércoles con las últimas noticias sobre el mundo de lo desconocido, de lo paranormal, de la ufología.
Es un canal que ha gustado mucho, por ahí yo te he mandado alguna... Muy bueno, lo recomiendo. Sí, sigo trabajando en la Fundación Transformando la Vida del Planeta de Víctor Quesada de México, con las cátedras de ufología. Voy a estar también inaugurando el diplomado de misterio en ufología que parte ahora en septiembre, ¿ya? Con el módulo que se llama Panorama Global de la Ufología, escribiendo artículos, promocionando el libro también estoy, y eso, estoy en Facebook también, como ahí me ubican ustedes, Mario Díaz, ahí estamos. Perfecto, Mario. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, también por tu investigación, que suena bastante prometedora. Yo ya voy a comprar el libro, te lo prometo, para pues tener también poder compartirle a la comunidad de qué va desde mi punto de vista, y pues ahora sí que apoyar a todos los investigadores que estamos metidos en esto. Muchísimas gracias, Mario, y amigos, los invito a darle like al capítulo, a suscribirse al canal, y pues nos vemos en la siguiente. Gracias. Chao, Sandra, que estés muy bien, un abrazo.